Pueden sentarse. Yo preferiría que se le pueda bajar otro punto a esto o apagarlo mejor porque me mueven la papel. Jesús, antes de partir hacia el Señor Jesús, antes de partir a las naciones celestiales, se reunió con sus discípulos en el monte, lejos de la ciudad, lejos de las gentes, allá a solas con sus discípulos. Les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es que lo primero que vemos de Jesús hablando a sus discípulos antes de partir es presentarles la seguridad de que Él tiene todo el poder, no tiene ninguna limitación, no está limitado absolutamente en nada, en ninguna forma, en ninguna parte de lo que puede conocerse como autoridad. Está limitado, lo tiene todo. Con eso debía considerar, debía ser de considerar por los discípulos que no puede haber duda, que no puede haber desconfianza, que no puede haber temores, sino al contrario, una decisión inquebrantable, una decisión firme de someterse al mandato de Jesucristo. Toda voluntad, toda potestad me es dada allá en el cielo y acá en la tierra. Entonces encontramos que si tenemos confianza, si los discípulos confían totalmente en las palabras de Jesús, sabemos que estamos con alguien que tiene toda la autoridad, todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y por esa razón de la autoridad que Él tiene, le dice a sus discípulos: ir y hacer discípulos. Quiero, amados hermanos, recordarles en ese momento, porque tal vez muchos ya lo han oído, tal vez ya lo saben, y puede ser repetitivo para algunos, para muchos, tal vez para otros no. En el año de 1935 llegó un colportor a Salina Cruz. ¿Qué es colportor? Nosotros le conocemos a una persona que va por los hogares, por las casas, vendiendo libros. Y ese colportor es el primer pastor bautista que llegó a predicar el evangelio. Vendía unas, botones, hilo para coser ropa, medicinas para cosas sencillas, para enfermedades sencillas, para males sencillos, solo con la intención de poder llegar a una casa
entablar una conversación y ofrecer su literatura y sobre todo la Biblia y entregar el mensaje de Jesucristo. Porque antes, en estos años, no era fácil llegar a una casa para hablar del Evangelio. Era a veces hasta peligroso. Para el año de 1965 llegó en el año 1933, 32 y en el 35 los primeros, el 34, perdón, los primeros bautizados eran como 7 personas. Se hizo el primer culto en una casa en el barrio de Las Hormigas, en Salina Cruz. Y bien reunidos como 30, 35 personas. Cuando estaban en el culto, de repente llega la policía y se lleva a todos a la cárcel. Pasaron esa tarde, esta noche y todo el día por el delito, en la cárcel, por el delito de tener un culto, una actividad religiosa en una casa, porque eso solamente se podía hacer en un templo. ¿Quién fue el acusador? El cura de Salina Cruz. ¿Cuáles eran los cuerpos del delito? Algunos signarios y algunas Biblias. ¿Cuál era el delito? Enseñar, predicar el Evangelio, alabar a Dios en la persona de Cristo Jesús. Para 1935 se organiza la primera iglesia bautista de Salina Cruz, la única en todo el mundo de todo el mundo. Para 1958 se organizan otras 3 iglesias, la primera de San Mateo del Mar, la primera de Tehuantepec y la iglesia de las Cruces, más allá arriba de donde vive la mamá del hermano Ángel o de la hermana Ángela, en la montaña. Eso fue para el año de 1958. Para el año de 1970 había una asociación bautista del sureste que se componía de las pocas iglesias que había desde Oaxaca hasta Chiapas, conocida como la Asociación del Sureste, Oaxaca, Chiapas. Hoy, en Oaxaca, de esa primera asociación, se organizó la asociación del centro de Oaxaca, una asociación que ahora tiene unas 76 iglesias. Se organizó la asociación de la costa, que ahora tiene unas 74 iglesias. Y se organiza la asociación del Istmo de Tehuantepec, que ahora tiene unas 42 iglesias. De esa misma asociación de Oaxaca, Chiapas, sale otra que se organiza en el sureste de la República Mexicana, perdón, en el sur del estado de Veracruz. Así que saquen la iglesia, saquen la cuenta, en Oaxaca hay más de 170, yo creo que más de 100 iglesias, cada una trabajando, cada una predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos miembros tienen? Unas tienen 40, 50, otras tienen 100, otras tienen 300 o más. Por un hombre que vino a trabajar exponiendo su vida. Ese hombre vendiendo Biblias en Michivere, buscando entregar el Evangelio de Jesucristo, andaba caminando cuando nos contaba él que de repente vio que todo giraba a su alrededor. Cuando volvió en sí, algunas personas lo estaban levantando porque no había comido 3 días por buscar vender una Biblia y porque no tenía de dónde sacar dinero para alimentarse. Así que, amados hermanos, nada más estamos hablando de las iglesias bautistas. Ahora, ¿cuántos miembros son y cuántos de esos creyentes
creyentes se están sometiendo al mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio. Yo recuerdo cuando la primera iglesia de Tehuantepec eran como 2 o 3 familias. Yo era bastante joven y el pastor decía, cuando predicaba, cantamos aquel himno que dice: yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. Y sigue el himno. Pero ¿cómo trabajan, hermano? Decía el pastor. Porque aquí se acostumbra mucho tener en la casa una hamaca. Y creo que están cantando ese himno con la hamaca retirando, tratando de hacerse. Pero no hacemos realidad lo que estamos cantando. Y así también en el presente, ¿cuántos de los que hemos llegado a los pies de Cristo, en vez de ir a predicar el Evangelio, estamos rechinando la hamaca o estamos viendo la telenovela de Las Rosas de Guadalupe? Por tanto, ir y hacer discípulos. Estamos, gracias a Dios, creciendo, aunque no todos estén sometiéndose al mandato de su Señor y de su Salvador. Cada vez que yo oía hablar al pastor o predicar sobre eso de ir y predicar el Evangelio, yo sentí una carga, hermano. Sentí un remordimiento en la conciencia porque estaba consciente de que no estaba cumpliendo el compromiso que yo hice con el Señor. Porque uno de los compromisos que se hacen cuando nos bautizamos es: ¿hasta cuándo vas a servir al Señor? Hasta la muerte. ¿Pero la muerte de quién? Porque muchos no se someten al cumplimiento de su compromiso personal y solamente viven viendo La Rosa de Guadalupe o rechinando la hamaca en la casa. Y de hacer discípulos. Gracias a Dios, a pesar de la pereza o la indiferencia de muchos, porque de que los hay, Dios está bendiciendo a su pueblo, al pueblo cristiano, al pueblo verdaderamente evangélico. Porque ahora, en este tiempo, oí a un cura predicar y decía: los verdaderos cristianos somos nosotros. Nosotros les prestamos a los protestantes ese nombre de cristianos, se lo prestamos por un tiempo, pero nosotros somos los verdaderos cristianos. Desde que era niño, nunca he llegado a mi casa una monja, un diácono, un sacerdote, hablando del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, y primero dice: y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Pues hablarles, enseñarles la puerta, el camino, el medio de cómo el hombre puede encontrar, alcanzar el reencuentro con Dios, alcanzar el perdón de sus pecados, alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. Y de hacer discípulos. Enseñarle al nuevo creyente sus deberes, sus obligaciones, sus responsabilidades. Primero personales con Dios, con Cristo. Y después, que sigue siendo lo mismo, con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local donde ha sido puesto. Es triste ver la indiferencia o la irresponsabilidad de muchos que nos hemos comprometido. Yo fui parte de ese grupo en ese tiempo. Me
vergüenza salir a predicar, hablar del Evangelio. Me daba vergüenza que vieran que iba yo con la Biblia en la mano al culto. Pero es que en aquellos años no podía andar con una Biblia en la mano, porque todo el mundo se empezaba a burlar de ti, empezaba a chiflarte, a gritarte, hermano, aleluya, protestante, toma aceite, quema santo, y un montón de calificativos de ese tipo. Hoy todo el mundo tiene la Biblia. Hoy yo me sorprendí, por una ocasión me encontré con dos ancianitas ahí cerca de casa, amigas de mi padre, en la tarde, y me sorprendí cuando me dijeron buenas tardes, hermano. Ahora están siendo educados, están siendo instruidos. Ahora están trabajando para que los hermanos separados regresen a la iglesia que fundó Cristo, dicen ellos. Ellos están predicando y enseñando a los hombres que se conviertan a una iglesia, que vuelvan a la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Cristo. Pero nosotros debemos predicar, debemos enseñar, como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo primero que tenemos que enseñar. Y después de la enseñanza, hay que bautizarlos. Como dice la palabra de Dios, si creen, que sean bautizados. Si no creen, no pueden ser bautizados. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto, continúa la enseñanza, hermano. ¿Por qué continúa la enseñanza? Porque Dios no quiere un pueblo ignorante, un pueblo que desconozca sus verdades, su palabra, sus enseñanzas, sus bendiciones, como también sus castigos. Dios no quiere que juguemos al cristianito, ni que juguemos a la iglesita. El Señor Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso, amados hermanos, en un corto tiempo, fíjense bien, en 100 años, en menos de 100 años, los discípulos, los primeros cristianos del primer siglo, habían inundado de la fe en Cristo Jesús todo lo que era el imperio romano de los Césares, de aquellos siglos. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por la predicación del Evangelio. Pero, amados hermanos, puede que sea que muchos no podamos realizar este compromiso con el Señor de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay unos cristianos que dudan. Mateo 28, a ver si... ¿sí? El versículo 16 y 17 de Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Después de andar 3 años y medio, directo y personalmente con el Señor Jesús, en todo momento, en todo tiempo, ahora que se reúne con ellos allá en el monte, para despedirse de ellos, de los 11, le empezaron a adorar, pero algunos de ellos dudaban. ¿Cuántos de ustedes hay duda, hermano? Porque eres discípulo del Señor Jesús. Sin embargo,
dice aquí el Evangelio de Mateo que en aquel tiempo, cuando Jesús se reunió con ellos, algunos de los 11 dudaban. ¿Será Él? ¿Será cierto que tiene todo el poder? ¿Será que nos va a salvar de verdad? ¿Será cierto que se cumplirán sus profecías, todo lo que Él dijo? ¿Será cierto que volverá? ¿Cuántos de ustedes en este momento, hermano, están dudando? Ahí estaban criticando a un pastor porque dijo: les traigo buenas noticias, hermanos. Les traigo buenas noticias. La iglesia va a ver al anticristo. ¿Cómo va a decir eso, Señor? Ver al anticristo no puede ser buenas noticias. Es por eso que es importante y necesario que sigamos aprendiendo. No era bastante cómodo, iba a las reuniones aquí de la asociación esa que se llamaba entonces, y yo veía a todos los pastores que llegaban a presentar sus conferencias, sus estudios, veía que se sentaban cuando un hermano fingido de la iglesia se ponía a predicar en el momento de iniciar la actividad. Ellos daban un pequeño mensaje. Pero aquí dice que algunos de ellos dudaban. Cuando hay duda, hay temor. Cuando hay duda, hay vergüenza. Cuando hay duda, hay pereza. Cuando hay duda, hay indiferencia. Porque todos los invalores son como anillos de una propia cadena, de una misma cadena. Son como eslabones de una cadena. Todos los invalores, todo lo negativo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que el que duda no podrá cumplir el compromiso. Adelante, pásenle. No podrá cumplir el compromiso que hizo con el Señor. No podrá cumplir el compromiso que hizo con el Señor porque está dudando. Aquí tenemos el ejemplo, amados hermanos. Muchos de ellos dudaban. Muchos de ellos dudaban. Y es conveniente tomar en cuenta esto y despertar a la realidad. Despertar. Necesitas despertar a tu propia realidad. ¿Estás dudando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Estás firme? ¿Estás seguro? ¿O sigues en duda? Cuando hay duda, se deja ver hasta en la vida personal del cristiano. Así que vemos el primer obstáculo o la primera causa para que la persona, para que el creyente no cumpla con su responsabilidad, no cumpla con su compromiso que hizo cuando dijo: me comprometo a servir a Dios hasta el fin de mi vida. Tal vez algunos, no sé si alguno haya pensado en su interior cuando le hicieron la pregunta y respondió: pues yo serviré al Señor, pero hasta el fin de la vida, pero del pastor. Gracias a Dios que no me ha muerto. Por eso ella no puede ver acá, si es que hay alguno que pensó de esa manera. Pero no es hasta la muerte de otros, sino hasta la muerte personal. Es como se debe seguir a Cristo Jesús. Así que unos dudaban, otros
eran ambiciosos. El Evangelio de Marcos, perdón hermano, Marcos capítulo 10, versículos 35 a 37. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Bueno, eso sí existe casi en todos nosotros. Siempre lo que anhelamos, lo que deseamos, queremos que el Señor nos lo dé. Y se lo pedimos. Por eso siempre he dicho aquí que yo siempre le dije a mis hijas: si quieren que yo les dé un marido con ojos azules, verdes y millonario, pues pídanselo. Pero acepten lo que les dé. Porque Él va a hacer su voluntad. Él sabe lo que te conviene o lo que tú mereces. No te va a dar lo que tú quieras, porque Él sabe que te puede hacer daño. Dice: querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? A ellos le dijeron: concédenos que en la gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vanidosos, como que quieren estar todos, como todos aquellos que quieren estar al lado del presidente de la República Dominicana, ¿no? Para que todo el mundo vea que están, como decimos acá, que están palancas, ¿no? Que lo vean que están con el mero, como dice el lenguaje popular. Así esos dos discípulos, Jacobo y Juan, queremos, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si hay vanidad, hay orgullo, tampoco podemos cumplir el compromiso. Porque yo recuerdo de un seminarista que venía a atender una misión hace muchos años. Él le decía a los hermanos: ustedes deben hacer el trabajo, ustedes deben evangelizar. Yo no vine para hacer el trabajo, le decía. Yo vine para enseñarles. Pero resulta que el Señor Jesús enseñó con la palabra, pero también enseñó con el ejemplo. También se llenaron de polvo sus pies caminando por las calles polvorientas de la ciudad de Jerusalén. Caminó por los caminos hasta llegar al pozo y encontrarse con la samaritana y hablarle. ¿Tienes tu marido? Trae tu marido. Así le dijo Jesús a la samaritana. Jesús caminó, Jesús habló y predicó a una persona, hizo el evangelismo personal, pero también hizo el evangelismo multitudinario, predicó a multitudes, enseñó a multitudes. Así que no encuentro yo razón ni pretexto para ningún predicador, ningún estudiante, ningún teólogo que diga que yo no vine para predicar, para hablar del evangelio, vine para enseñar nada más. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos tenemos la obligación de predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que transforma las mentes, los corazones. Y Él lo puso, Él no distinguió a personas, Él le dijo a todos la misma obligación. Por aquello que algunos dicen que Pedro fue nombrado por Jesús el primer papa. Pero a todos les dio el mismo trabajo: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Por eso un verdadero cristiano no debe faltar al culto para orar, para escuchar, para oír, porque a veces se nos olvida, amados hermanos. ¿Cuántas veces a mí se me han olvidado las cosas y tengo que recurrir a la Biblia, tengo que recurrir a los libros de historia, tengo que recurrir a los libros de enseñanza, porque se me han olvidado algunas cosas de momento? Y hay cristianos, hay hermanos que solamente vienen al culto como en el tiempo pasado, cuando predicaba el hermano Julio Cat allá en la primera iglesia bautista, un hermano albañil. Cuando la iglesia era de unos cuantos miembros solamente, y le decía, no, ¿por qué no fuiste al culto, hermano? No, porque ya sé que va a predicar el hermano Julio Cat, ya sé, dice, ¿para qué voy a ir? Lo que esa actitud no es positiva para ningún cristiano. Un cristiano que vive y piensa de esa naturaleza es un cristiano que no va a crecer espiritualmente y que nunca va a dar frutos que Cristo nos exige. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles otra vez. Continúa la enseñanza. La palabra de Dios en su predicación y su enseñanza es un mensaje repetitivo, constantemente hay que repetir porque se nos olvidan las cosas. Pero hay otros que son idólatras, y la idolatría es un obstáculo para cumplir con el mandato de Cristo. 1 Corintios capítulo 1 nos dice de la siguiente manera, amados hermanos, 11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Estos cristianos idólatras. Ya encontramos en este pasaje creyentes que querían poner por arriba de todos los demás al que ahora llaman primer papa, al apóstol Pedro. Otros querían poner por encima de todo a Pablo. Y Pablo dice que el que debe estar por encima de todo es Cristo Jesús. Los cristianos idólatras son los cristianos que en su afán de sostener su anhelo, su ambición, su propósito, de satisfacer su ego, su yo, a veces caen en el espíritu divisionista y piden la iglesia, destruyen la iglesia. Y un cristiano con ese espíritu no puede ser un cristiano que cumpla con su deber de predicar el Evangelio de Jesucristo. En el pasado, ¿cuántas veces no habría yo caído en este espíritu, en estas prácticas? Porque siempre me remordía la conciencia cuando escuchaba a un pastor hablar de predicar el Evangelio de Jesucristo. Para poder, amados hermanos, cumplir con el mandato de Jesucristo, debemos tomar en cuenta que estas negaciones no deben ser parte de nuestra vida, ni la ambición, ni la duda, ni la egolatría, ni la idolatría deben anidar en nuestros corazones.
Debe haber en nuestro corazón un espíritu de humildad, como dice el apóstol Pablo, de amor y de servicio. Para poder cumplir con este ministerio, con este llamado, con este imperativo de Jesús de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 4. Versículo 22 al 24. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué mente tenemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Obedeciendo los dictados de nuestra mente. Es una mente que no obra, que no piensa conforme a la voluntad de Dios. Tomemos en cuenta lo que el apóstol Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Porque hay cristianas que todavía tienen la vestidura del viejo hombre, de la vieja mujer, del pasado sin Cristo. No piensan, no viven, no hablan como cristianos, sino piensan, viven, hablan como paganos, como aquellos hermanos hace muchísimos años, más de 50 años, reunidos en sesión de negocio en la primera iglesia bautista en la Cruz, se remangaron las camisas y querían golpear al pastor. ¿Por qué razón? Porque había pedido a la iglesia expulsar a un hermano que había cometido pecado. No, amados hermanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Sí es difícil, hermano, yo lo sé, porque yo también viví esas cosas en algún tiempo. Me negaba a vivir totalmente como la palabra de Dios enseña, pero tuve que aceptar al final que era parte de mi razón de ser cristiano. Vestirme del nuevo hombre, un hombre nuevo, un hombre diferente, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, despojados del viejo hombre. Bien, amados hermanos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Creemos en la autoridad de Jesús? Amén. Por lo tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas que os he mandado, todo lo que os he mandado. Quiero, Señor, bendecir el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.